Hola, hoy vamos a darle una vuelta a un tema que siempre genera interés. La conexión entre cómo pensamos y, cómo nos va el bolsillo. Hola. Sí, un tema recurrente. Vamos a explorar las ideas de Los secretos de la mente millonaria, el libro de T. Harv Eker, basándonos en un resumen de sus puntos clave, ¿vale? Perfecto. La idea fuerte que plantea este autor es que nuestros resultados con el dinero, están súper ligados a nuestra programación mental. Totalmente. Así que el objetivo hoy es intentar entender bien qué es eso del patrón financiero, según Eker, y cómo dice él que nos condiciona. Vale, vamos a desgranar esto. Claro, y creo que es importante decir desde ya que el enfoque que nos presenta la fuente no es el típico manual de finanzas, ¿sabes? No va tanto de técnicas de ahorro o inversión, Ajá. sino más bien de la psicología que hay detrás del dinero. La idea central de Eker, la que está en todo, es ese patrón financiero, personal. El famoso patrón. Eso es. Y lo más llamativo es que subraya que suele ser invisible, o sea, subconsciente, y que se forma sobre todo en la infancia. Ya. Según él, claro, darse cuenta de esto, entender tu propio patrón, es el primer paso sí o sí para cualquier cambio real en tu economía. Entendido. Pues empecemos por ahí, por el patrón financiero. El resumen lo describe como, como si tuviéramos un termostato interno, ¿no? Sí, esa es la metáfora. Ajustado a un nivel de éxito económico. Y este programa, que no vemos, dictaría cómo pensamos sobre el dinero, cómo nos sentimos y al final cómo actuamos, ¿no? Exacto. Si gastamos sin pensar, si ahorramos con miedo, todo eso. Y recalca mucho lo del origen infantil, que lo aprendemos sin darnos cuenta, de lo que veíamos en casa. Lo fascinante aquí es, la profundidad que Eker le da a este patrón. Sugiere que funciona en piloto automático, ¿sabes? Ajá. Dirigiendo nuestras decisiones sobre dinero sin que seamos conscientes. Por eso insiste tanto en que lo primero, antes de probar cualquier estrategia externa, es como desenterrar y entender ese patrón tuyo. Claro, tiene lógica. La lógica que presenta es potente, sí. Los resultados de fuera, el dinero en el banco, las deudas, si inviertes o no, son solo un reflejo de esa programación interna, como un espejo. Algo así. Es como intentar calentar una habitación en invierno sin subir el termostato. Puedes hacer cosas puntuales, pero el sistema vuelve a su temperatura. Según Eker, hay que reprogramar ese termostato mental. La metáfora del termostato es muy gráfica, la verdad. Y me hace pensar, si ese patrón se forma tan pronto, en la infancia, ¿quiere decir que estamos como predestinados con el dinero, según él? Esa es una pregunta clave. Y anticipa el corazón de la propuesta de Eker. Su idea no es que estemos atrapados sin más. Ah, vale. Al contrario, su mensaje principal es que, aunque se forme pronto y sin que nos demos cuenta, podemos ser conscientes de él y podemos cambiarlo. O sea, hay esperanza. Claro. Identificarlo es el primer paso para liberarse. Y esto nos lleva directos a otra idea suya fundamental que expone la diferencia enorme entre lo que llama la mentalidad pobre y la mentalidad rica. Ahí quería llegar. El resumen le dedica bastante atención a esa dicotomía. Describe la mentalidad pobre como un enfoque casi obsesivo en la escasez, en lo que falta, los obstáculos. Sí, Es el típico no hay suficiente, no me lo puedo permitir, el miedo a perder. Parece una visión del mundo donde todo es limitado y hay que agarrar lo poco que tienes. exactamente. Y en el otro lado, pues, la mentalidad rica. Ojo, no la define tanto por cuánto dinero tienes, sino por una perspectiva totalmente distinta. ¿Vale? ¿Y cómo es esa perspectiva? Pues esta mentalidad, según Eker, se centra en la abundancia, en ver oportunidades, en cómo crear más, cómo hacer crecer lo que hay. No es solo querer más, sino pensar y actuar desde la expansión, desde la posibilidad. Mm, Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque Eker no habla solo de dinero en el banco, ¿sabes? Habla de dos formas radicalmente distintas de ver la realidad y tu propio potencial. o sea que va más allá de ser optimista o pesimista con la pasta. Mucho más allá. Según la fuente, Eker detalla comportamientos y creencias muy concretas para cada una. Por ejemplo,
Dice que la gente con mentalidad rica suele pensar en grande, ponerse metas ambiciosas. Sin miedo a apuntar alto. Eso, sin miedo a aspirar a más, entendiendo que fallar es parte del camino. En cambio, la mentalidad pobre, por ese miedo a la escasez y al riesgo, pues tendería a ir a lo seguro, ¿no? Metas pequeñas para no llevarse el chasco. Exacto. Conformarse con lo suficiente para ir tirando. Y las implicaciones de esto en el día a día serían enormes, ¿no? Siguiendo su lógica, me imagino decisiones totalmente distintas ante una misma situación. Totalmente. Piensa, por ejemplo, no sé, una oferta de trabajo que supone un cambio, un riesgo, pero también podría hacerte crecer mucho más. Vale. Según Eiker, la mentalidad de escasez se fijaría en lo que puedes perder. La seguridad de ahora, la comodidad, y quizás te llevaría a decir que no. El miedo paraliza. Claro. Mientras que la mentalidad de abundancia se enfocaría en lo que puedes ganar, aprender cosas nuevas, ganar más en el futuro, crecer profesionalmente, y estaría más dispuesta a asumir ese riesgo, pero calculado. Entiendo. O piensa en una pequeña herencia. Uno podría guardarla debajo del colchón por miedo a escasez, y otro buscaría cómo invertirla para que crezca. Abundancia. Ya. En la visión de Eker, estas mentalidades funcionan como profecías autocumplidas. Si crees que no hay oportunidades, no las buscas, no las aprovechas y, claro, no las tienes. Y al revés. Si crees que puedes generar más, buscas cómo, actúas y aumentas tus posibilidades. Por eso para él, cambiar la mentalidad es la palanca clave para cambiar los resultados. Es fundamental. Comprendo la conexión que establece. Y siguiendo por ahí, otro punto que el resumen marca mucho es el de la responsabilidad personal. Parece otra línea divisoria clara entre esas dos mentalidades. Así es. Eker, tal como lo presenta la fuente, traza una línea muy clara ahí. Dice que la gente con mentalidad rica asume una responsabilidad, radical, por su vida y sus resultados financieros. Dueños de su destino económico, digamos. Algo así. Si tienen éxito, lo ven como resultado de sus acciones. Si fracasan, también se ven como los responsables y buscan aprender. Hay un sentido de autoría. Mientras que la otra cara, la mentalidad pobre, según él, tendería a echar balones fuera, ¿no? Exacto. La fuente indica que Eker describe una tendencia a culpar a factores externos, que si el gobierno, la economía, los impuestos, el jefe, la pareja, la mala suerte, siempre hay alguien o algo a quien culpar. Eso. Se adopta un papel de víctima de las circunstancias. Entiendo la diferencia, pero aquí me surge una duda. Pensando en cosas reales que sí se nos escapan, ¿no? Una crisis económica gorda, una enfermedad. ¿Cómo encaja eso en esa idea de responsabilidad total? ¿No puede sonar un poco a culpar a quien de verdad lo está pasando mal por causas objetivas? Es una matización importante, sí. A ver, basándonos en lo que dice el resumen de sus ideas, el enfoque de Eker no parece negar que existan factores externos o dificultades reales. Vale. La clave de su idea sobre la responsabilidad no es tanto negar la realidad de fuera, sino centrarse en la respuesta de la persona ante esa realidad. Ah, en cómo reaccionas. Exacto. Aunque no controles la economía mundial, sí controlas, o puedes aprender a controlar, cómo reaccionas tú, qué decisiones tomas en ese contexto, si buscas alternativas, si te formas para adaptarte. Asumir la responsabilidad, en su visión, es tomar las riendas de lo que sí puedes controlar. Tus pensamientos, tus sentimientos, tus acciones, en lugar de quedarte parado o esperando que cambie lo de fuera. Pasar de la queja a la acción. Eso es. De la queja pasiva a la acción proactiva, por pequeña que sea. La culpa, en cambio, te deja sin poder, esperando que el culpable, sea quien sea, te solucione la papeleta. Claro. Esto plantea una pregunta importante sobre la enorme capacidad de acción, de agencia, que Eker le da a la persona para moldear su futuro financiero, casi sin importar las circunstancias. Vale, entiendo mejor el matiz. Es más sobre la actitud y la respuesta que sobre negar las dificultades. Y esto parece que conecta con otra idea que menciona el resumen, que la riqueza de verdad para Eker no es solo tener dinero, sino algo más profundo, relacionado con el valor y el crecimiento. Cita una frase que lo resume bien. Tu ingreso solo crecerá en la medida en que tú crezcas como persona. Esa frase es crucial para entender la filosofía que hay detrás de lo que presenta Eker.
A ver, desarrollemos qué significa esa conexión entre crecer como persona y poder ganar más dinero. No es una fórmula mágica de sé bueno y te lloverá el dinero, ¿eh? No, claro. La conexión que Iker establece, según la fuente, es mucho más pragmática. Al crecer tú como persona, aprendiendo cosas nuevas, mejorando tu conocimiento, desarrollando tu carácter, tu resiliencia, tu capacidad para resolver problemas complejos, para comunicarte mejor, para liderar, aumentas tu capacidad de aportar valor al mundo. ¿Aportar valor en qué sentido? ¿En el trabajo, montando algo? En cualquier sitio. Puede ser aportando más valor en tu empresa y por tanto mereciendo un ascenso o un sueldo mejor. Puede ser creando un negocio que soluciona un problema real a la gente. Ya. Puede ser haciendo inversiones más listas porque has desarrollado tu criterio financiero. Según Iker, el mercado, la sociedad, al final recompensa económicamente esa capacidad de aportar valor, de resolver problemas, de cubrir necesidades. Entiendo. Por lo tanto, si conectamos esto con el panorama general, la propuesta de Iker parece ser que, en lugar de obsesionarte con cómo consigo más pasta, deberías preguntarte cómo me convierto en el tipo de persona que crea valor y, como consecuencia, genera ingresos. Cambia el foco completamente. Sí, el foco se desplaza de perseguir el dinero a convertirte tú en la fuente. La riqueza sería como un resultado natural de tu propio crecimiento y de lo que aportas. Es un cambio de perspectiva interesante, de buscar el resultado a trabajar en la causa. Precisamente, convierte la búsqueda de riqueza, que a veces se ve como algo externo o hasta de suerte, en un camino de desarrollo interno y de acción consciente. Entonces, intentamos, resumir el mensaje central que nos llega de este resumen de Los secretos de la mente millonaria. Parece una llamada muy directa a mirarnos por dentro, ¿no? A examinar qué creemos de verdad sobre el dinero. Sí, totalmente. Una invitación a poner el foco en nuestro mundo interior como la raíz de nuestros resultados exteriores. A identificar esos patrones mentales, esas voces internas que nos dicen no puedes, esto no es para ti, el dinero es malo, o al revés, puedes conseguirlo, hay oportunidades, merezco prosperar. Y el reto que plantea Iker, según se describe, es claro, hay que cambiar el chip. Exacto. Pasar de ver el dinero como el objetivo final o como una fuente de preocupación y escasez constante, a verlo como... Como una herramienta. Una herramienta, sí. Una herramienta que, si aprendemos a usarla con la mentalidad adecuada de abundancia, responsabilidad y crecimiento, nos puede permitir no solo mejorar nuestra situación, sino también crecer como personas y aportar más. La idea que se repite en la fuente es que la transformación financiera de verdad empieza por una transformación mental. Entonces, ¿qué significa todo esto en términos prácticos, según lo que nos cuenta el autor? Pues significa que Iker le da un poder, casi absoluto a la mente para crear nuestra realidad financiera. Esas frustraciones típicas que a veces se sienten, ¿sabes? Como que el dinero se me escapa o por más que curro nunca llego. Sí, muy comunes. Él las atribuiría fundamentalmente a ese patrón financiero interno del que hablábamos más que a cosas de fuera. Por lo tanto, la solución que propone no está en esperar un golpe de suerte o una subida de sueldo que caiga del cielo o que cambie la economía. ¿No esperar milagros externos? Eso es. Sino en empezar un trabajo consciente de reprogramación mental. Y esto implicaría, primero, identificar esas creencias que te limitan sobre el dinero, que muchas veces hemos heredado o aprendido sin darnos cuenta de pequeños. Sacarlas a la luz. Exacto. Y segundo, desafiarlas y sustituirlas activamente por otras creencias y formas de pensar que vayan más en línea con la abundancia, con la responsabilidad sobre tus resultados y con la idea de que mereces y puedes crear una vida próspera. Es un trabajo interno para cambiarlo de fuera. Muy bien. Creo que con esto hemos tocado los puntos principales que nos ofrecía el resumen de las ideas de T. Harv Eker. Hemos visto ese concepto central del patrón financiero y su supuesto origen en la infancia. Sí, hemos contrastado esas mentalidades de escasez y abundancia como él las ve. Hemos visto la importancia que le da a asumir la responsabilidad frente a buscar culpables. Ajá. Y finalmente, hemos profundizado en esa conexión que hace entre crecer como persona, aportar valor a los demás y, como consecuencia, generar riqueza. Ha sido un recorrido interesante por su filosofía financiera tan centrada en la mente. Sí,
Hemos trazado el mapa de su argumento, tal como se presenta en la fuente, sí. Y, para cerrar, quizás podríamos dejar una reflexión ahí, flotando, ¿no? Volviendo a esa idea del origen infantil del patrón. A ver, si aceptamos por un momento la idea de Eicher de que nuestra relación de adultos con el dinero está tan marcada por lo que vivimos y oímos en casa de niños, podríamos preguntarnos qué mensajes sobre el dinero, dichos o no dichos, por lo que hacemos o por lo que callamos, estamos transmitiendo nosotros, como sociedad o cada uno, a las nuevas generaciones. Buena pregunta. ¿Qué tipo de conversaciones o de silencios podrían estar moldeando, sin que nos demos cuenta, las futuras mentalidades financieras? Es una pregunta que, bueno, que va más allá del libro y nos invita a pensar en ese legado invisible que dejamos.